Hola a cada uno de ustedes, mi nombre es Francisco Munizaga y quiero continuar con ustedes el estudio de Gálatas. Habíamos quedado en el capítulo 2, versículo 14, donde Pablo reprende a Pedro, ¿ok? Bueno, vamos a continuar hoy día con el 15, en donde Pablo le explica el Evangelio a Pedro, o le hace recordar el Evangelio a Pedro. Porque en el fondo, o el contexto de todo esto, Pedro ya sabía, y a sabiendas demostró vivir como que él vivía bajo la ley, cuando él sabía que o ya Dios ya le había hecho saber que no había por qué seguir costumbres judías, que todo el mundo era declarado justo o salvo por medio de la fe en Jesucristo, siendo judío o no judío. ¿Ok? Aquí entonces, en el 15, Pablo le habla de judío a judío y le hace recordar a Pedro, esto, lo que le dice en el versículo 15. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Lo dice en un contexto judío, dando a entender de que ellos son el pueblo que se les dio la palabra de Dios. Ellos son el pueblo que supuestamente tienen pacto con Dios. Los gentiles son gente no judía, gente que no tiene pacto con Dios, gente que no se le ha dado la palabra de Dios. ¿Ok? Eso le dice, no es que por ser judío no sea pecador, no quiere decir eso. Pero sí eran considerados pecadores, perrillos, gente sin Dios, sin valor. Y solamente ellos se consideraban la élite, el grupito selecto, los judíos. ¿Ok? En el 16 dice, sin embargo, o en otras palabras, a pesar de que seamos el pueblo escogido de Dios, seamos el pueblo de Dios y si nos haya confiado la palabra de Dios, a pesar de esto, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás se le ha declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Está diciendo a Pedro, pero a pesar de esto, a pesar de que seamos judíos y si nos haya confiado la palabra, igualmente somos declarados justos mediante la fe en Jesucristo. ¿Ok? Igualmente, nadie puede ser declarado justo por la ley judía. Entonces, Pedro, pongo como base que la ley judía no puede declarar justo a nadie. ¿Ya? El 15, el 16 da a entender de que tanto judío como no judío son pecadores. Y de la única manera que puedes llegar a ser justo delante de Dios, o salvo, redimido, justificado o santificado, no es por un comportamiento, no es porque tú te lo puedes ganar, sino de un regalo de parte de Dios por medio de Cristo Jesús a tu vida. ¿Ok? Eso es lo que le están dando a entender el 16. El 17. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpable por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Vamos a verlo detalladamente. Dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Ya? ¿Ok? Somos declarados justos mediante la fe en Cristo. ¿Ya? Y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Ya? Se nos declara culpable por haber abandonado la ley.
Y esto pasaba. Se declaraba culpable a Pablo. A muchos en esa época acusaban a los cristianos de haber abandonado la ley judía. Estos abandonan la ley y, 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 y quieren abolir la ley, quieren hacernos que nos olvidemos de la ley. Y de Jesús dijeron lo mismo. Este está en contra de Moisés. Y cosas así. En el libro de Hechos también podemos ver cuántas veces se le acusó a los cristianos de abolir la ley y están en contra de la ley. ¿Okay? Pero aquí Pablo responde a esto con una pregunta, diciendo: ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? En otras palabras, ¿esto quiere decir que Cristo nos lleva a quebrantar la ley o ir en contra de la ley de Dios? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. En otras palabras, soy un transgresor si vuelvo a levantar la ley como un sistema de vida, cuando Cristo Jesús me rescató del sistema de la ley que condena al pecado o condena al pecador. Cristo Jesús me libró para justificarme y vivir una nueva vida libre de la ley. Un capítulo que podemos conectar con lo que está diciendo aquí Pablo es Romanos 7, porque también le está hablando en un contexto judío, para los que entienden la ley. En otras palabras, ya estamos muertos a la ley, le dice a Pedro. Ya estamos muertos a la ley y estamos vivos para Dios. Es más, yo sería un transgresor si vuelvo a levantar el sistema de la ley, cosa que ya lo abandoné, y desecho la justificación por la fe para buscar una justicia por mis obras. Eso sería una transgresión. ¿Ok? Entonces aquí le está diciendo: pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Asimismo moría la ley. Significa que cuando intenté obedecer la ley me mató. En otras palabras, me condenó. ¿Y sabes lo que significa cuando la ley te condena? No, ay, estoy condenado. No, cuando la ley te condena, quiere decir, te condena a muerte. Por eso dice, y me mató. Porque cuando tú estás condenado por la ley, por ejemplo, la ley chilena, cuando tú quebrantas la ley, necesitas tener un castigo por eso. Y la ley demanda que pagues con cárcel. ¿Ok? Entonces, tú quebrantaste la ley, por tanto tienes que pagar según la demanda de la ley. Y según la demanda de la ley de Dios, tienes que pagar con muerte. Por eso dice, moría la ley. ¿Okay? Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. ¿Okay? De la única manera que nosotros podemos tener justicia y vivir para Dios es muriendo. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo vas a vivir para Dios? Dejando de intentar cumplir la ley, dejando de intentar agradar a Dios. Tú no tienes que agradar a Dios. Tú tienes que ir a la vida que agrada a Dios. ¿Y cuál es la vida que agrada a Dios? Cristo. Cristo es la vida que agrada a Dios. Tú no tienes que ir y agradar a Dios, porque eso va a ser imposible, vas a condenarte, siempre va a ser imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios si no es por medio de la fe en Cristo Jesús, que te justifica, que te santifica y que te da una nueva vida para vivir en Dios. 20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, el 20 está diciendo cómo se cumple esto. ¿Cómo puedo yo dejar de intentar cumplir la ley para vivir para Dios? ¿Cómo puede ser esto posible en mi vida? Parece contradictorio. Dejo de querer cumplir las exigencias de Dios para vivir para Dios. ¡Ay, qué raro!
¿Cómo? 20 lo explica. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, sucede de esta manera. Que mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Significa que, ok, la ley me demandaba que yo muera, muero. ¿Ok? Por eso dice que he sido crucificado con Cristo. Ya, muero, yo morí, juntamente con Cristo. Se cumplió. Quedó satisfecha la ley, porque ya me mató. En Cristo, dice aquí. Por eso que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque ahora que Cristo ha resucitado entre los muertos, Cristo viene a ser mi nueva vida. Y por eso que decimos, Cristo vive en tu corazón, viene a vivir a tu corazón. Esto quiere decir que Él es tu nueva vida ahora. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Entonces quiere decir esto que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso vivimos en esta fe. ¿Cuál es la fe de Pablo? Bueno, la fe de Pablo es este. ¿Cómo vive? ¿En qué fe vive en su cuerpo terrenal? Confiando en el Hijo de Dios. ¿Pero qué hizo el Hijo de Dios? Vamos a ver qué hizo el Hijo de Dios. Que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es nuestra fe. Nuestra fe es que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, para que suceda lo que dice en el principio del versículo. Podemos ver este versículo así, rotativo, como un círculo. ¿Por qué? Veamos. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es la fe de Pablo? La fe de Pablo es que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ¿cómo se entregó a sí mismo por mí? ¿Cómo me amó? Veamos. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado. Ah, ya. Me representó en su crucifixión. Así mismo se entregó. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ah, ok. Entonces resucitó para que Él fuese mi nueva vida y que yo ya no viva, sino que Él vive en mí. Así mismo se entregó por mí. Es completamente mi representante. Así que por eso esta es mi fe en el Hijo de Dios. ¿Y cuál es mi fe? Lo que acabamos de decir anteriormente. Y en modo de resumen es que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Y para terminar, el estudio de hoy dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Entonces, en otras palabras, si tú quieres ser justificado por algo externo, por algo que tú haces, entonces en vano murió el Mesías. Estás haciendo en vano la fe en Cristo Jesús. Porque, ¿de qué murió? ¿De qué nos justificó? ¿Para qué tanta muerte y resurrección? Si tú puedes tener justicia por medio de la ley. Si la ley te declara justa, entonces en vano murió el Mesías. En otras palabras, ¿sabes lo que significa esto? Significa que si la ley no te condena, Dios es mentiroso. Si la ley no te lleva a condenación, hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice que la ira de Dios se revela contra todo aquel o todos aquellos o toda impiedad y pecado que va en contra de la verdad. Entonces Dios dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos tienen ese pecado y transgresión. Todos. Y la ley viene para condenarlos. En otras palabras, para decirte que estás en condenación. Que Dios es un Dios justo. Y que justamente estás en una situación de pecado. Si no es así, la ley no te debería condenar. La ley te debería tratar como un justo, porque no tienes transgresión. Pero la ley viene para decirnos que somos una humanidad en transgresión. Por eso,
que si no fuéramos una humanidad en transgresión, entonces en vano murió el Mesías. Pero como sabemos que la ley condena a quien quiera cumplirla, sabemos que Cristo murió por nosotros y no fue en vano. ¿Ok? Bueno, les dejo hasta acá. La próxima lección vamos a continuar con el capítulo 3. Espero que haya sido de mucha bendición y nos vemos para la próxima.